titulares. El gobierno anunció que consiguió $500 millones para enfrentar El Niño. Padres de familia de Durán aseguran que la fuerza pública no cumple con lo ofrecido. Ante riesgos de deslaves, Chunchi fue declarado en alerta amarilla. Los incendios forestales no dan tregua en la provincia de La Suay. Investigan el robo de $500 millones en Banco de Machala. En Perú, caída de autobús a un barranco dejó una veintena de muertos. Y en los deportes, Leonardo Campana anotó un nuevo doblete con su equipo en la MLS. Esto es Noticias Oromar de las 9 de la noche, con la conducción de Tania Lor. Televidentes, bienvenidos a una nueva semana en Noticias Oromar, emisión estelar. Los 4 ejes temáticos para el debate presidencial son economía, seguridad social y político. Con esto iniciamos. El COE Nacional anunció que el país cambia de alerta amarilla a naranja por el fenómeno de El Niño. La decisión se tomó en vista de que se prevé que el evento climático llegue en este último trimestre del año. El estado de alerta por la llegada del fenómeno del Niño pasó de amarillo a naranja. Así lo resolvió el COE Nacional tras conocer el informe del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador para la emisión de alerta naranja. En referencia indican que ante la elevada posibilidad de la ocurrencia de la fase cálida del Niño Oscilación Sur, lo cual periódicamente ha sido informado por la NOAA, actualmente existe una probabilidad del 99% de ocurrencia para el presente trimestre y con base en los resultados IEFEN, Índice Ecuatoriano del Fenómeno del Niño, las perspectivas y criterio técnico, el Comité ERPEN aprobó el cambio de estado de aviso de observación a estado activo. ¿Pero qué significa y qué implica el cambio de alerta? Recalcar que el cambio de alerta naranja no necesariamente significa que va a comenzar a llover mañana o pasado en el territorio ecuatoriano. Lo que está especificando la alerta naranja es que la ocurrencia del fenómeno del Niño es inminente en nuestro país. Y también aclarar que no se puede estimar todavía con una certeza del 99% su magnitud, que se evidenciará cuando coincida con la época lluviosa en nuestro país, que suele ser en el último trimestre del año. Es decir, que el país pasa de una etapa de prevención a una de preparación. Por otra parte, desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, también indicaron que tomarán acciones para que la Corte Constitucional dé tratamiento al Decreto Ley de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres. Nos vamos a unir a este decreto de ley presentado por la Presidencia de la República con esta figura legal de amicus curiae, para que la Corte Constitucional definitivamente nos pueda entregar esa maquinaria que está incautada producto de minería ilegal y que tanto beneficio traería. Entre las resoluciones a las que llegó el COE están aprobar el plan de acción, pero además, según el presidente, se consiguió un financiamiento multilateral por más de $500 millones. Ana Vélez, Noticias Oromar. Con relación a este tema, en Guayaquil unos 200 estudiantes aprendieron sobre el cuidado del agua y el fenómeno de El Niño. Esto en un trabajo impulsado por la Unidad de Proyectos Sumar junto a la empresa pública municipal, quienes coordinaron una jornada de teatro y títeres para concientizar sobre los cuidados del medio ambiente y prevención ante sucesos climáticos. La actividad forma parte del programa Viernes Cultural que se efectúa en el auditorio del Polifuncional.
Mientras tanto, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró en alerta amarilla al cantón Chunchi en la provincia de Chimborazo. Según un informe técnico, las lluvias y la posible llegada del fenómeno de El Niño incrementan el peligro de deslizamientos en 750 hectáreas correspondientes a los sectores de Yaute, Pasaloma y Piñancay de la parroquia Capsol. Además, la resolución dispone que se coordinen acciones preparatorias y mecanismos necesarios de manera interinstitucional para precautelar las infraestructuras y la vida de las personas. Revisamos otros temas y es que el Consejo de Participación Ciudadana atendió el pedido de la Corte Constitucional respecto de las actuaciones del Pleno sobre la fiscal Diana Salazar, en el que se resolvió que no hubo resolución para afectar el dictamen en que se brindó la designación de la fiscal. En atención al pedido de la Corte Constitucional sobre el proceso realizado por el Consejo de Participación Ciudadana a la Fiscal General del Estado, el Pleno le dio tratamiento a dicha solicitud. Realizado ninguna actividad en contra de nadie. No ha sido decisión de oficio del Pleno. El Pleno no genera, en este caso, informes pormenorizados. En este caso, ser enfáticos que no se ha actuado en contra de nadie, ¿no? Que son peticiones ciudadanas. En este caso, la petición ciudadana nada tiene que ver ni con el concurso, ni con la actuación de cada uno en su momento de las decisiones tomadas por los consejeros transitorios. Hablando de la ciudadanía, de la capacidad real, de acuerdo al 204 que tiene la Constitución, la ciudadanía de fiscalizar todos los actos del poder público. Y sería un verdadero dislate pensar de que porque la ciudadanía ha denunciado un presunto acto de corrupción, nosotros tengamos que hacer caso omiso a ese petitorio ciudadano. Es parte de nuestras atribuciones. Además, Vera aseguró que las posiciones serán expuestas en la audiencia en la Corte. Parece que un informe saludable, sobre todo desde el punto de vista institucional, ¿no? Bastante objetivo, queda expuesta las posiciones que cada uno tuvo durante esa época y pues tendrán que ser defendidas también o expuestas en la próxima reunión. Finalmente resolvieron que el Consejo de Participación actúa en función del artículo 208 de la Constitución, que contempla investigar denuncias a petición de parte que afectan la participación. También alegaron que recibieron denuncias ingresadas por parte del colectivo de Acción Jurídica Popular respecto a la inasistencia de Salazar a la audiencia pública por el presunto plagio y presuntas irregularidades en el otorgamiento de cargos públicos administrativos en la Fiscalía, por lo que concluyeron que no existió acción o resolución alguna para afectar el dictamen que blindó la designación de la funcionaria. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Tal y como estaba previsto en la Corte Constitucional, se llevó a cabo la audiencia para analizar el pedido de declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 754 que da paso a la consulta ambiental para ejecutar proyectos mineros. En la diligencia, la jueza dispuso 3 días para que las partes legitimen sus intervenciones. La Corte Constitucional llevó a cabo la audiencia pública para analizar el pedido de declaratoria de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 754 que da paso a la consulta ambiental para ejecutar proyectos mineros, productivos y de obra pública. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, ratificó su postura de que el decreto es inconstitucional. Queremos decir como primer punto, la Constitución y las diversas sentencias en la Corte han señalado que los derechos fundamentales deben ser regulados mediante ley orgánica, no mediante decreto. Segundo punto, con el decreto 754 que pone en vigencia un reglamento para aplicar una supuesta consulta ambiental, se ha cometido persecución y violencia en contra de las comunidades indígenas. Desde la CONFENAIE también defendieron la inconstitucionalidad. Del convenio 169 de la OIT, del cual el Ecuador es parte y es un tratado de derechos humanos que por lo tanto forma parte del bloque de constitucionalidad, dice con mucha claridad que todas las medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos indígenas tienen que ser sometidas a consulta prelegislativa. Mientras que desde el gobierno desmintieron que no se haya hecho una consulta prelegislativa. 754 no contraviene el artículo 57, numeral 7 de la Constitución de la República que prevé la consulta prelegislativa.
Sin perjuicio de lo expuesto, en una posición garante de derechos del Ministerio del Ambiente, pese a no ser necesario, sí llevó adelante la consulta prelegislativa previa a la expedición de la reforma al reglamento del Código Orgánico del Ambiente. En la intervención de la defensa técnica de los accionantes, ya se ha dicho que sí ha habido una consulta prelegislativa, mientras en la demanda se dice que no ha existido consulta prelegislativa, que son dos circunstancias completamente diferentes. Incluso el Ministerio de Ambiente expuso sus argumentos de lo que significaría declarar inconstitucional el decreto. Pero se está obstaculizando inversión por más de 2.000 millones de dólares, que poco o nada tiene que ver con minería en el país, y la generación de algo más de 1.900 empleos solamente en 36 proyectos de los 178 que hoy están a la espera de poder realizar una consulta ambiental, luego que técnicamente se haya evidenciado la procedencia de los estudios de impacto ambiental. Finalmente, en un plazo de 3 días, las partes deberán legitimar sus intervenciones. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Elecciones 2023. La candidata presidencial Luisa González acudió hasta la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia por un supuesto atentado fallido en su contra. El Consejo Nacional Electoral informó que el debate de la segunda vuelta contará con 4 ejes temáticos y durará 2 horas. Los detalles con Anaí Vélez. El Comité Nacional de Debates presentó los ejes temáticos que serán abordados en el debate que se llevará a cabo el domingo 1 de octubre a las 7 de la noche, con una duración de 2 horas. Hemos seleccionado 4 ejes temáticos que reflejan los aspectos más cruciales de nuestra nación y que requerirán una atención especial por parte de los candidatos. Para definir los ejes temáticos para este segundo debate presidencial, primero, llevamos a cabo un exhaustivo análisis del debate anterior. Por otra parte, la presidenta del CNE, Diana Atamaín, indicó cuáles son los ejes. Lo económico, lo que tiene que ver con seguridad, lo social, como 3 puntos básicos que serán abordados con diferentes preguntas que los moderadores, la comisión técnica elaborará para estas preguntas, mientras que el último eje temático que tiene que ver con el aspecto político será abordado de parte de la moderadora en este caso. El eje económico incluye temas como el presupuesto interno, el fenómeno del niño, la generación de empleo y la dolarización. El eje de seguridad abarca gestión integral del sistema de seguridad, contexto subregional del crimen organizado y política de integración, el sistema de inteligencia criminal y las desapariciones forzadas de personas. En el tercer eje, que es social, se hablará sobre la educación, salud, planes y desarrollo del sistema de salud, la desnutrición infantil y los adolescentes, incluyendo la salud mental y los planes de fomento para generar inclusión de grupos vulnerables. Y por último, el cuarto eje, que es el político, abordarán temas como la consulta popular o la asamblea constituyente, reformas constitucionales, gobernabilidad con la Asamblea Nacional en año y medio, gobernanza y representación de la seguridad social y la postura del país en el marco de las relaciones internacionales. Además, Atamaín informó que la impresión de papeletas tiene un avance del 72% en binomio presidencial, 40% para asambleístas nacionales y 40% para asambleístas del exterior. Anaí Vélez, Noticias Soromar. En otro tema, la Corporación Eléctrica del Ecuador ejecuta la compra de motores para garantizar el suministro de electricidad en vista de la temporada de sequía que iniciará en octubre de este año. Frente a la demanda de electricidad, la temporada de estiajes que está por iniciar y con el objetivo de recuperar la generación termoeléctrica de las centrales Quevedo 2 y Santa Elena 3, la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC adquirió motores que permitirán generar 63 megavatios. El monto destinado, que es financiado con recursos propios de la estatal, es de 65.82 millones de dólares, sin impuesto al valor agregado.
Se trata de un proceso de contratación directa al fabricante, lo que a decir de la institución permitió obtener mejores costos y plazos de entrega. Así, se espera que los primeros grupos de motores lleguen al país a inicios de diciembre de 2023 y el resto hasta marzo del próximo año. El contrato se adjudicó el pasado 3 de agosto a una empresa internacional. Según SELEC, para proceder primero se verificó que no exista un productor nacional de estos equipos. El proceso precontractual para esta compra inició en abril, bajo un requerimiento del Operador Nacional de Electricidad SENACE para garantizar el suministro de energía. Según Gonzalo Uquillas, gerente de SELEC, hay un déficit de 400 megavatios para afrontar la temporada de sequía que empezará en octubre, reduciendo las reservas de agua en las principales centrales hidroeléctricas del país. Tania Loor, Noticias Oromar. Y antes de la pausa quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales y visiten nuestra página web www.oromartv.com, donde podrán ver todos los noticieros y novelas. Con esto damos paso al corte comercial y enseguida regresamos con más. Gracias amigos por mantenerse en nuestra sintonía. Según las autoridades, la explosión al interior de una panadería en Jipijapa, al sur de Manabí, se habría originado por un aparente descuido en el uso de gas licuado de petróleo. Una fuerte explosión se registró en horas de la madrugada de este 18 de septiembre de 2023 en la calle Bolívar de Jipijapa, Cantón Sur de Manabí. En el cual pudieron controlar a tiempo también en el incendio, porque aparte de la explosión hubo un incendio. Entonces en la parte del fondo donde está un poco de zapatos, se lo controló a tiempo y no se esparció a las demás casas. Según la policía, todo se originó en la zona interna de una panadería. Y la hipótesis que se maneja es de que hubo una explosión, pero desde adentro hacia afuera. Esto es lo importante recalcar. Es decir, posiblemente se olvidaron una perilla de gas o hizo explosión una bombona de gas doméstico. Producto de aquello existen daños materiales en otros locales adyacentes y también tenemos 3 personas heridas que habían estado transitando por el lugar. Estas personas han sido valoradas por los médicos del sector y han sido dados de alta porque presentan laceraciones leves. Pero, ¿qué dice el dueño de la panadería? No, los cilindros de gas estaban intactos, que los mismos señores de los bomberos, ellos mismos los sacaron. No es lo que la gente dice, que explotó un cilindro y que ocurrió la tragedia. En ningún momento. Antes todo estoy afectado porque todo se me dañó todo el equipaje de panadería. Y he perdido todo prácticamente. Es decir, aún no se han determinado las causas y deben de cuantificar las pérdidas materiales. Además, las personas heridas ya fueron enviadas a sus casas porque presentan laceraciones leves. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Azuay es la 4ª provincia a nivel nacional con más incendios forestales. Hasta el pasado 15 de septiembre se reportaron 269 flagelos que han consumido más de 2.000 hectáreas. Las autoridades han pedido ayuda al ejército. El Azuay no da más con los incendios forestales. En lo que va de este año, 2.006,73 hectáreas fueron consumidas por el fuego. El último fin de semana en el cantón Nabón se registró un flagelo afectando a 150 hectáreas de vegetación, como observamos en este video. Hay una total diseminación de incendios forestales en toda la provincia, casi en la mayoría de cantones. Hoy, en este momento, estamos con uno activo aquí en el sector de Paccha. Todos estos incendios forestales se presume que son provocados, que hay piromaniáticos que están haciendo, y también la otra de la cultura de nuestros campesinos que siguen quemando, que la primera quema es la mejor. A nivel nacional, según información de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Azuay es la 4ª provincia con más incendios forestales. Hasta el pasado 15 de septiembre se reportaron 269 desastres. Estamos tomando ya medidas
Hoy hemos activado ya personal de Fuerzas Armadas, tanto para que nos ayuden en asuntos de patrullaje y lo principal, también como brigadas de incendios forestales. Hemos coordinado con el capitán Sixto Eras y ya tenemos 50 militares listos para cualquier situación y con herramienta y equipo. Igualmente vamos a capacitar a los tenientes políticos, jefes políticos, para que nos ayuden en territorio. Lo preocupante es que las lluvias, de acuerdo al pronóstico de los expertos, no se harán presentes hasta noviembre próximo. Es lo que manifiesta Milton Benítez, coordinador zonal 6. Estamos en un fenómeno del Niño que ya estamos viviendo. Las condiciones climatológicas tenemos este tiempo verano que es normal para estas fechas. De acuerdo a lo que tenemos, esto se va a dar prácticamente hasta el mes de noviembre. Noviembre finales va a venir la intensidad del invierno, de acuerdo a lo que nos están indicando. Hasta tanto el mensaje es claro, un incendio forestal provoca que lo destruido se regenere en un lapso de 4 años. En otro tema, el gobierno municipal de Quito comienza a preparar los protocolos del metro ante posibles siniestros o casos de delincuencia. La Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, EQ 911, Fiscalía y entidades municipales realizaron una reunión en la que determinaron diferentes actividades, entre ellas un gran simulacro. También se indicó la dotación de logística de seguridad que hasta ahora incluye 5 patrulleros, 15 motocicletas, radios y otros insumos para el metro. Y preste mucha atención porque Mauricio Salem, presidente del directorio de Banecuador, indicó que tienen suficiente liquidez para otorgar créditos a emprendedores y sector agrícola. Escuchemos parte de sus declaraciones. Nosotros estamos muy activos en el tema de línea de crédito del 1x30, un 1% hasta 30 años plazo, tenemos la línea de prevención del fenómeno del Niño, tenemos 35 líneas de crédito que ya nos han permitido llegar a más de 270.000 familias ecuatorianas en tan solo 22 meses, con una entrega de créditos de 1.130 millones de dólares. Nosotros estamos con liquidez suficiente, duplicamos el índice de liquidez que es necesario para poder operar sin ningún problema. Las líneas de crédito están operativas, están abiertas y hasta fin de año esperamos colocar aproximadamente entre 300 y 400 millones más. Bueno, ya en el tema de condonaciones de deuda se han condonado 60 millones de dólares a 26.000 beneficiarios de Banecuador por el monto de hasta $3.000, que fue lo que el decreto ejecutivo dispuso, y nosotros lo cumplimos a rajatabla de manera automática el mismo día que el decreto se firmó. Revisamos temas de salud y es que el aborto por violación en el Ecuador tiene registros desde el 2021, cuando la Corte Constitucional aprobó dicha resolución. Durante ese año la cifra llegó a 159, pero en el 2022 aumentó. Revisemos. Desde que la Corte Constitucional aprobara el aborto por casos de violación el 28 de abril del 2021, el Ministerio de Salud registró ese año una suma total de 159 abortos en niñas de 10 a 14 años, mientras que en el 2022 la cifra aumentó a 192. En cuanto a la población de adolescentes entre 15 y 19 años, en el 2021 se registraron 1.915 abortos y en el 2022 la cifra aumentó a 2.010. Y en el periodo de enero a abril de 2023, se han registrado 3 casos de embarazo por violación, de los cuales todos accedieron a la interrupción voluntaria. La mayoría de las solicitudes son de niñas de 10 a 14 años. Ante esto, el Ministerio de Salud Pública tiene la obligación de garantizar el acceso a la atención integral en salud sexual y salud reproductiva que incluya la atención integral del aborto y sus complicaciones, contribuyendo a la prevención y reducción de la morbilidad y mortalidad materna en el país. A nivel nacional, 4.243 profesionales de salud se encuentran capacitados para realizar este procedimiento. Entre ellos, 474 fueron capacitados de manera presencial, mientras que 3.769 se capacitaron de manera virtual. Todos estos cuentan con la autorización debida para practicar el aborto bajo las 3 causales legalizadas, es decir, cuando la vida o la salud de la mujer embarazada esté en peligro o si el embarazo es consecuencia de una violación sexual.
Ahora les contamos que la reducción en la tasa de natalidad en nuestro país genera efectos en el IES, que a la actualidad presenta una diferencia considerable entre afiliados y jubilados. Les explicamos más en la siguiente nota. Los 600.000 nacimientos menos de la proyección del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC entre 2010 y 2022 incide directamente en las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, que necesita al menos 8 aportantes para poder cumplir con el pago de cada pensionista. Pero la realidad actual es que la institución cuenta solo con 5 afiliados por cada jubilado, lo que refleja un déficit entre aportes y pago de pensiones. Hasta agosto de 2023, el IES registró 38.920 pensionistas nuevos, es decir, un crecimiento del 6%, mientras que el número de nuevos afiliados tuvo un aumento de apenas 0.5% en el último año. En este contexto, entre enero y julio de 2023, el Fondo de Pensiones del IES registró ingresos de $1.149 millones por aportes de afiliados y patronos. Pero los gastos para el pago de jubilaciones sumaron 3.136 millones, lo que refleja un faltante de $987 millones, monto que se cubre con el aporte del Estado. Sin embargo, cuando no se desembolsa a tiempo, la institución de seguridad social recurre a tomar dinero de sus ahorros, que son administrados por el BIES. Esta última institución transfirió $310 millones al IES en los primeros 8 meses de este año para que pueda cumplir con sus obligaciones. La crisis financiera que atraviesa el IES no es nueva. Sin embargo, se estima que la caída en la tasa de natalidad en los últimos 10 años ya empieza a generar efectos, incluso en las cifras de seguridad social, teniendo en cuenta que la población futura de Ecuador crecerá a un menor ritmo, evidenciando un proceso de envejecimiento. Tania Loor, Noticias Oromar. Y autoridades sanitarias activaron protocolos de emergencia al norte de Galápagos ante el reporte de aves visiblemente enfermas en las islas Wolf y Genovesa. A esta última se movilizó una embarcación con especialistas con el objetivo de tomar muestras de las aves y realizar los análisis correspondientes. La dirección del Parque Nacional recomendó a los turistas no acercarse a las especies que presenten algún síntoma. Cabe señalar que el archipiélago tiene alrededor de 78 especies de aves endémicas y nativas. Y en Manabí los problemas de abastecimiento de agua potable continúan en Montecristi. Ante la falta de solución, el alcalde Jonathan Toro ha declarado el estado de alerta para que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto. Sí. Algunas acciones se habían establecido, la franja horaria con los señores agricultores de 6 de la mañana a 5 de la tarde, los controles respectivos para que se cumpla, algunas tomas de mayores a 6 pulgadas con una captación de agua irregular pero también indiscriminado. Todo esto se estaba accionando y lastimosamente es muy complejo, ya el tema se ha escapado, digamos, un poco de las manos. Nosotros seguimos sin agua. Ahora estamos determinando algunas otras acciones, un estado de alerta que permitirá que el COE cantonal se active y luego nosotros podamos también, si es el caso, de hacer que el COE provincial también se active. De esta manera que las instituciones como ministerio sea quienes pongan atención, que es lo que se debió haber hecho hace tiempo, que pongan atención para que en conjunto podamos hacer un control efectivo. Y que todos nos aprovechemos del agua, porque ¿qué pasa? Que ahorita se está aprovechando del agua de manera indiscriminada, de manera descontrolada, y el sistema va a colapsar en cualquier momento. Y no va a haber agua para nadie y va a ser peor. Bueno, y con este preocupante tema para la provincia de Manabí hacemos una nueva pausa comercial y enseguida volvemos para revisar más noticias, así que no cambie de canal.
21:36. Los recientes hechos violentos en el Cantón Durán, provincia del Guayas, mantienen en zozobra a los padres de familia de diferentes colegios públicos. Además, denuncian que ni policías ni militares están cumpliendo a cabalidad con el programa Escuela Segura. Pese al reiterado pedido del alcalde Luis Chonillo ante el Ministerio de Educación para que las clases en Durán pasen a modalidad virtual, no hay respuesta por parte de esa cartera de Estado. Los padres de estudiantes del Colegio Durán se muestran preocupados. Asustado, usted está asustado porque está entrevistando asustado. Todo el mundo estamos asustados. Yo veo que hay bastantísima policía. Ustedes, policía por cantidad de industriales. Yo no veo nada. ¿Cuál es la seguridad? Aquí en Durán no hay seguridad de nada. Vivimos porque ya Dios quiere. Claro, acompañar un ratito a mis hijos por si acaso, si Dios permite no pase nada. Debería de haber a la hora de entrada los alumnos y que permanezcan hasta la hora de la salida, tanto en la mañana como en la tarde. Los chicos siguen asistiendo a las aulas, exponiendo sus vidas ante la imparable violencia que azota ese cantón y peor, que el tan nombrado programa Escuela Segura no se cumple o se cumple a medias. Hoy día no los he visto, pero otros días vienen un ratito a la hora de entrada y ahí se van, la verdad. Se toman la fotito y se van. Se toman la foto y se van, eso sí. Yo siempre le dejo, todos los días le dejo dando la bendición a mi hijo para que Dios le proteja y le cubra con su manto y no le pase nada a mi hijo. A nadie mismo, porque uno se le pide a Dios por todos, no solo por uno sino por todos los niños que están aquí en el colegio. Y mientras continúe la violencia, los padres seguirán su peregrinaje hasta la puerta del colegio, pues confían en que sus oraciones sean la mejor protección para sus hijos, ya que el Estado ha sacado 0 en seguridad. Cristian Arias, Noticias Oromar. Un ataque con armas se registró en el sector 9 de octubre, centro de Cuenca. La Policía Nacional investiga lo sucedido y presume que se trataría de una advertencia o amenaza. Un nuevo hecho violento que alarmó a vecinos y quienes hacían su paso por la 9 de octubre, centro de Cuenca. Un sujeto aún no capturado atacó a otra persona. Creo que es alguna advertencia, alguna situación, alguna amenaza a esta víctima. Pero tampoco esta persona ha dado la cara ni ha puesto la denuncia sobre el hecho. Estamos investigando para determinar cuál es el móvil, cuál es la situación, qué es lo que se dio en el lugar. Ocurrió el último sábado en la calle San Curima por la Plaza Rotary, populoso sector de la urbe. Tenemos un registro de cámaras y dentro de esto se puede manifestar que el arma en este caso es un arma traumática, la cual no ocasiona ningún tipo de situación a la víctima. Si bien un arma traumática no es letal, sí puede causar lesiones. Así lo explicó el coronel de policía William Egas, comandante encargado de la subzona. De acuerdo a la distancia donde usted hace el disparo, puede causar algún daño a la persona, pero a la distancia que fueron realizados los disparos no le afectó en ningún momento, porque este cartucho tiene una bala de otro tipo de características, no es un arma de fuego, entonces la munición es de otro tipo, es traumática. Las autoridades investigan lo sucedido para dar con el responsable que, según testigos, luego de disparar 4 veces huyó del lugar en una bicicleta. Asimismo, indagan el robo de una joyería. De manera extraoficial, se dice que la pérdida supera los $25,000. En el tema de la joyería igual, tenemos en base a investigación e información levantada, tenemos las características de los 2 individuos. Estamos en la investigación del hecho. En la provincia del Oro, delincuentes atracaron una agencia bancaria en Portobelo y lograron sustraerse $500,000. Nuestro colega Gregory Maldonado con el informe. Aproximadamente a las 11 horas del domingo 17 de septiembre, mediante una alerta del ECU 911, personal policial avanzó hasta la agencia del Banco de Machala, ubicada en las calles Rosa Vivar y Tomás Carrión, para tomar el procedimiento respectivo en cuanto a un suceso de robo. Mediante alerta del ECU 911, por lo cual avanzó el patrullero del sector de Portobelo y ya verificó. Mediante una inspección se pudieron percatar que a un costado del banco, donde existe el ingreso a otra entidad pública, en la pared de la planta baja existía un foramen, lugar en donde habrían ingresado los antisociales. Fue en horas de la madrugada, exactamente no se tiene la hora en el cual se han ingresado. Se tiene previsto que sonó 2 o 3 veces la alarma durante la madrugada. Personal que vive cerca del banco
alertó. De igual manera avanzaron personal de seguridad privada del banco, los cuales han dado rondas, verificaron, pero no se dieron cuenta que ya se encontraban realizando sus fechorías. Entonces ya se encontraban dentro del banco, se podría decir. Por fuente de los mismos señores que trabajan, aproximadamente $500,000 es lo que se habría posiblemente sustraído. Personal de criminalística habría llegado hasta el lugar de los hechos para proceder con la verificación y levantamiento de indicios y continuar con la investigación correspondiente. Se encuentran investigaciones. El día de ayer avanzó personal de criminalística a verificar y levantar lo que son lo más posible sin indicios para la investigación correspondiente. El teniente subrogante de la Policía Nacional Distrito 07 de 03 manifestó que se continúa trabajando para precautelar la seguridad e integridad de la ciudadanía del altiplano orense. Estamos nosotros laborando por el tema de seguridad dentro de las 3 parroquias, Atahualpa, Zaruma y Portobelo, pues estamos comprometidos en disminuir y eliminar lo que es la inseguridad. Mientras tanto, unidades investigativas de la Policía Nacional lograron arrestar en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a un hombre involucrado en el delito de trata de personas en el país. Personal policial logró la captura de un ciudadano de 22 años de edad implicado en el delito de trata de personas de una joven de 17 años en Santo Domingo de los Áchilas. El presunto implicado registra antecedentes penales desde que cumplió su mayoría de edad. Se pudo conocer que este ciudadano está relacionado con una GDO denominada los R7, las cuales se los vincula a delitos como el microtráfico, el sicariato y la extorsión. El aprehendido responde a los nombres de Joel M., de 22 años de edad, nacionalidad ecuatoriana, y registra 3 antecedentes penales. Primero por secuestro extorsivo, por tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, y también por tenencia y porte de armas de fuego. Asimismo, se conoció que el implicado habría realizado un recorrido por Santo Domingo, dejando como resultado su captura, para la cual se desarrolló una investigación de aproximadamente 2 meses. El ciudadano hizo algunos recorridos dentro de la ciudad. Al final, cuando se procede a la aprehensión, se encontraba en uno de los balnearios de la localidad. El momento que abandona el balneario es interceptado ya por personal de inteligencia y personal de los grupos tácticos, como es el GOE, que intervino directamente en este proceso. Autoridades de seguridad realizaron un aproximado de 1.061 operativos desde el 14 hasta el 17 de septiembre, en donde lograron la captura de 33 ciudadanos por distintos delitos, los cuales fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Frecuentes asaltos y robos mantienen en estado de alerta a los moradores del suburbio de Guayaquil. Varios negocios e incluso domicilios han sido blanco de la acción delictiva. Habían tenido una tarde deportiva y ya se terminaba el domingo, por lo que se reunieron para refrescar, como dicen en los barrios. No habían ni empezado a conversar cuando de repente llegaron delincuentes en un carro y arma en mano, los asaltaron y les robaron sus celulares. Se nos llevaron la billetera, los teléfonos y llaves y reloj y todo. Entonces sí preocupa porque ya uno no puede estar tranquilo, por lo menos conversando con la gente del barrio, pues, ¿no? Una vez que se fueron los delincuentes pidieron auxilio a la policía, pero lamentablemente no recibieron una respuesta rápida y no se logró recuperar nada ni atrapar a nadie. Bueno, hay que decir lo que es, ¿no? Lastimosamente no. Lastimosa no, porque casualmente ayer hubo aquí un accidente de 2 carros chocaron y a los 2 minutos sí estuvieron los policías. Y cuando se los llamó para que evitar, a ver si que se los podía capturar o qué sé yo por medio de la policía, nunca vinieron casi a la hora vinieron. Son varios los negocios y ahora hasta los domicilios que en esta zona de la 12 entre Sucre y Colón han sufrido atracos. La queja de varios residentes es la misma. No hay presencia policial. Cristian Arias, Noticias Oromar. Este fin de semana se registró una fuerte balacera en el cantón Baba, provincia de Los Ríos. El hecho dejó varias personas heridas. Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que empezó el ataque armado y el pánico de quienes estaban en los alrededores. Minutos después llegó personal de la Policía Nacional para realizar el debido procedimiento.
En Guayaquil, un hombre fue victimado en los exteriores de su vivienda. Sicarios a bordo de motocicletas le propinaron varios impactos de bala. Aquí un resumen. En la vía Ababahoyo, 3 personas fueron asesinadas al estilo sicariato a la bajada del puente Yaguachi, mientras se movilizaban al interior de un vehículo. Extraoficialmente se conoció que 2 sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones a los ocupantes del automotor, para luego darse a la fuga. 2 de las víctimas fueron identificadas como Luis Espinosa, de 50 años de edad, oriundo de Portoviejo, quien conducía el carro, y Jonathan Barzola, de 37. Se desconoce la identidad del otro fallecido. La Policía Nacional llegó hasta el lugar para tomar los procedimientos correspondientes, realizar el levantamiento del cadáver y posteriormente llevarlo hacia la morgue del Cantón Milagro. En el Cantón Playas, provincia del Guayas, un ciudadano fue víctima del sicariato mientras conducía en su vehículo por el sector El Arbolito en la parroquia Villamil Playas. Este nuevo asesinato ocurrió pasadas las 14 horas de este último domingo. Personal policial acordonó el área a fin de no entorpecer la escena. El móvil de este nuevo crimen es materia de análisis. Mientras que en otro punto de la provincia del Guayas, un hombre fue asesinado en los exteriores de una vivienda ubicada en la cooperativa Carlos Castro 1 en el Guasmo Central de Guayaquil. La víctima, quien fue sorprendida por motorizados armados, era conocido como Guillo. Los certeros disparos comprometieron órganos vitales, por lo que el hombre murió de contado. María José Pino Argote, Noticias Ormar. En la provincia del Guayas, un fuerte siniestro de tránsito se registró en una gasolinera ubicada en la vía a Ponce Enríquez, parroquia Tenguel. 2 vehículos pesados se vieron implicados en el accidente. A través de una cámara de seguridad del lugar se observa el momento en que se produce el impacto. Extraoficialmente se indicó que uno de los automotores perdió pista e impactó contra el tráiler que estaba en la estación de servicio. Hasta el momento se desconoce el número exacto de heridos. Sin embargo, se constataron grandes daños materiales en la estructura del establecimiento. Pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Es la nueva propuesta de Corporación Favorita con el álbum Reci Amigos, una colección de cromos, juegos, desafíos, actividades e información que promueven el cuidado ambiental con un enfoque divertido y experiencial. La propuesta es que las familias construyan su ejemplar juntos y que en el proceso aprendan a tomar decisiones en beneficio de la naturaleza. Se distribuirán más de 250.000 ejemplares del álbum, los cuales estarán disponibles desde el 14 de septiembre hasta el 15 de noviembre. Todos los locales de Supermaxi y Megamaxi del país, son 120 marcas, que ofrecerán beneficios por la compra de sus productos, lo que permitirá el acceso a los cromos. Al llenar el álbum, los clientes participan en el sorteo de 2 autos eléctricos Kia, scooters y viajes a Galápagos, también al Cuyabeno. Y así llegamos a la parte final de este servicio informativo, amigos televidentes. Mañana mucha información deportiva. Regresa la UEFA Champions League y por supuesto tenemos novedades aquí en Noticias Ormar. Tania, nos vamos. En buena hora, Ligner, así es, pero recordarles que mañana a las 7 de la mañana en Noticias Ormar tendremos una entrevista con Roberto Castillo, director del INEC, para abordar temas como la desnutrición infantil y la fecundidad en nuestro país. Así que están invitados a sintonizarnos. Con esto, Ligner y amigos, nos despedimos. Buenas noches.